Bueno, hermanos, lo apagué. Bueno, hermanos, nosotros seguimos en nuestra serie sobre la doctrina de Dios, o como se describe, la teología propia, ¿no? Y hemos estado estudiando muchos aspectos de quién es Dios, y hoy y en las siguientes semanas vamos a estar hablando un poco de los aspectos de Dios que a veces se escriben como a veces dicen las emociones de Dios o los afectos de Dios. Entonces quería iniciar solo pensando en su conocimiento de la palabra y leyéndolo. ¿Qué dirías, cuáles son algunos de los afectos de Dios o las emociones de Dios que se describe en la Biblia? Ajá. El amor de Dios, muy bien. Que Dios es bueno. Dios es bueno, ok. Ok. Dios es fiel, ok. Compasivo, muy bien. Sí, es un afecto hacia otros, compasión, muy bien. Es justo, ok. Es un atributo. ¿Cómo? Paciente es un aspecto de quién es. No cambia, ok, eso vimos en la inmutabilidad, ¿no? Que Él no cambia. Muy bien, vemos y vamos a ver en las siguientes semanas la compasión, pero también la ira de Dios, ¿no? Vamos a hablar la semana pasada fue del amor de Dios. No, fue... 2 semanas atrás fue el amor y la Ok, bondad, y la semana pasada fue la justicia. ok, muy bien. Entonces, justicia de Dios y amor de bondad, ¿no? El amor, bondad de Dios, son los afectos de Dios. Y ahora, hoy vamos a seguir hablando un poco de eso, pero entendiendo de una perspectiva más amplia, cómo debemos entender, por decir, las emociones, o mejor dicho, los afectos de Dios. Porque hemos visto un montón de quién es Dios, que es inmutable, que es independiente, que Él es poderoso, que Él es justo. Y la pregunta es, ¿cómo entonces, cómo se ven, cómo debemos entender bíblicamente los afectos de Dios? Y entonces vamos a ver hoy la virtud de Dios y la impasibilidad de Dios. Porque al final esos dos atributos van muy juntos y van a verlo. Y yo me supongo que quizás puede ser que esas dos palabras pueden ser palabras desconocidas. Quizás las dos o por lo menos el segundo, la impasibilidad de Dios. Entonces vamos a caminar lentamente a través de estas doctrinas para describir bien bíblicamente cuáles son estos atributos de Dios. ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos a empezar primero con la beatitud de Dios. Beatitud. Beatitud, perdón. Beatitud. ¿Cómo? La segunda, perdón, lo tenía mal aquí. Entonces debe tener el I ahí, beatitud. Muy bien, beatitud, ¿no? Y eso lo tengo resumido ahí. Él es el afecto inmutable de gozo divino. O sea, es el gozo interno de Dios en sí mismo. Entonces tengo ahí una definición que dice, la beatitud de Dios es su eterna felicidad y deleite en sí mismo y en su abundante autosuficiencia. La idea es esto, que Dios en sí mismo, desde la eternidad, está lleno de felicidad y gozo. Eso que queremos decir. Que Dios no está desde toda la eternidad triste, ni faltando, ni necesitando más, sino bendecido y feliz por toda la eternidad. ¿En quién es Él? En su justicia, en su bondad, en todo quien es, se deleita en sí mismo. Y eso vemos en varios pasajes y unos que podemos ver en 1 Timoteo 1:11, que ven ahí, dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito. O vemos más adelante en el pasaje, Él es el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. Y esa palabra en el griego es una palabra súper amplia, la palabra bendito o bienaventurado, porque captura algo muy amplio.
Y eso es una abundancia, es una felicidad. Ahí dice, feliz, bendecido, próspero. O sea que tiene todo necesario para felicidad verdadera. Es la misma palabra que se usa en Mateo 5 al principio del Sermón del Monte y habla de las bienaventuranzas, ¿no? Y habla de que el bendecido el hombre que es puro en corazón, ¿no? Que busca a Dios, es esa bendición amplio, esa felicidad profundo y completo. Y lo describe primeramente que eso aparece en Dios. Que Él, como dice, tiene todo necesario para felicidad verdadera, profunda, amplia, ¿no? Y quizás no, es algo que no hemos pensado. ¿Será que Dios está feliz? Y lo que vemos es que sí es feliz, pero más aún está contento en quién es Él. Se deleite en quién es Él. Y lo que vemos es eso reflejado primeramente y principalmente internamente en Dios. O sea, en la misma Trinidad hay un deleite eterno. Y eso es el primero, el punto A, es su deleite interno y trinitario. Y a veces se usa la frase, es una frase latín, ad intra, o sea, hacia adentro, hasta la interior. Y eso es que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo viven en un eterno deleite y amor mutuo desde la eternidad. Es un deleite inmutable y eterno. O sea, adentro del mismo Trinidad se deleiten entre ellos mismos, en la Trinidad, en quiénes son como Dios. Y eso es algo eterno desde todo el tiempo. Y esto vemos, por ejemplo, y vemos en muchas partes otra vez, algunos ejemplos, vemos en Isaías 42:1, dice, este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Y eso es como Dios el Padre hablando del siervo que iba a venir, quien es Jesucristo. Y dice, en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él. Y se acuerdan, y esto está citando en 2 Pedro 1:17, hablando del bautismo de Cristo, dice, cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. O sea, vemos que hay un deleite que tiene el Padre en el Hijo. Y vemos, y entonces, adentro de Dios, en la Trinidad, hay un deleite en ellos mismos, una felicidad, una bendición eterna, en que tienen todo necesario. Y eso va juntos con lo que vimos hace semanas atrás de la independencia de Dios o la aseidad de Dios. O sea, Él no necesita a alguien más. No necesita que otros le ayuden. No necesita algo si es completo en sí mismo. Y así que tiene eterna y completa felicidad. Y lo interesante es que esa felicidad se expresa cuando Dios hace sus obras. O sea, Él se deleite en lo que Él hace. Y eso vemos en la segunda parte, su deleite externo, o como dicen, ad extra, hacia afuera. Y dice aquí, Dios se deleite en sus obras en cuanto que reflejan su propio poder, justicia, misericordia y sabiduría. No, y si se acuerdan, ¿qué dijo Dios al final de cada día de creación? Que era bueno en gran manera. O sea, se deleiteaba en sus obras, en su creación, porque reflejaba su creatividad, su justicia, su rectitud, todo reflejado en la creación. Y lo interesante es cuando llega al ser humano, ¿qué dice? Que dice que Él amplifica y dice, es donde más nota algo tan bueno, tan glorioso, en gran manera, es
es bueno la creación del ser humano, porque más aún refleja quién es Él. Somos hechos a la imagen de Dios. Y esto vemos además en Jeremías 9, 24. Dice, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. O sea, cuando hay misericordia y se expresa y se extiende la misericordia de Dios, Él se deleita en eso. Cuando se extiende y se ve su derecho y justicia en la tierra, se deleita en eso. Porque es una reflexión de quién es Él. Entonces hay una interna deleite, ¿no? Pero también que se expresa hacia la creación de Dios y todo lo que es bueno en la creación. Entonces, se deleita en sus obras en cuanto que reflejan su propio poder, justicia, misericordia y sabiduría. Y ya viendo eso, ¿cómo creen que Dios responde a lo que no corresponde a su justicia, a su misericordia, a su amor? Contrario, ¿no? Hay una reacción porque Él se deleita tanto en quién es Él como el mayor bien del mundo, que cuando hay algo en oposición, Él se refleja su deleite interno en odio y enojo para lo que es contrario. Y eso vamos a seguir viendo más adelante, ¿no? Pero queríamos empezar aquí. Tengo esta cita de Agustín que él dice, Dios es la plenitud y la abundancia inagotable de gozo inmarcesible. Es la plenitud y la abundancia inagotable de gozo inmarcesible. Entonces, si nosotros queremos definir el gozo verdadero, la felicidad verdadero, tiene que involucrar a Dios como la fuente de toda bendición, de todo gozo, de todo deleite, de toda felicidad. Entonces tiene razón que el pecado trae lo opuesto. Trae tristeza, trae destrucción, trae oscuridad, porque estamos rechazando la mera fuente de gozo. La fuente de un deleite eterno. Estamos rechazando eso. Y a la vez la invitación para todo cristiano es a vida eterna, o sea, deleite eterno con nuestro Señor. La fuente de todo gozo, la fuente de toda felicidad. Entonces, a eso refiere la beatitud de Dios, o sea, el afecto inmutable de gozo divino. Y porque Dios no cambia, entonces sigue por toda la eternidad, pasado, presente y futuro, ese deleite interno de Dios. O sea, no cambia. Dios es siempre ese deleite en sí mismo. Porque está basado en quién es Él, ¿no? Entonces, hasta ahí, ¿algún pensamiento, alguna pregunta? El Espíritu Santo también comparte los mismos atributos de toda la Trinidad, pero ¿cómo explicamos la parte de que se puede contristar siendo gozo eterno? Sí, muy bien. Y esto, entonces la pregunta fue, ¿cómo puede contristar el Espíritu Santo siendo alguien eterno? Y eso es una pregunta perfecta porque justamente vamos a eso, ¿no? Y no solo hoy, pero también en las siguientes semanas vamos a estar profundizando más en cómo entender la tristeza de Dios, la ira de Dios, cómo se describe en la Escritura, ¿no? Pero es una muy buena pregunta. ¿Alguien más? Muy bien, entonces vemos primero la beatitud de Dios, es ese gozo interno que se expresa en gozo externo en la creación, ¿no? Muy bien, entonces quiero seguir a la otra parte que al final como que salga de la misma doctrina de la beatitud y eso es
eso es la misma, y voy a leer esto rápido. El 1 Reyes 10:9, que se me olvidó leer, dice, bendito sea el Señor, su Dios, que se agradó de usted para ponerle sobre el trono de Israel. Por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel, le ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. Entonces, aquí vemos la obra de Dios, no solo en creación, pero poner este rey, que es Salomón, en este momento, y se agrada a Dios en ponerlo, por el amor que el Señor ha tenido sobre Israel, ¿no? Entonces, eso nos lleva a la segunda parte, la impasibilidad de Dios. Y eso es la inmutabilidad de los afectos divinos. Entonces, ya hace rato hablamos de la inmutabilidad de Dios y ahora estamos aplicándolo específicamente a los afectos divinos. Entonces, te animo igual, si no estabas por esa clase, regresa, véalo, porque Roberto hizo un súper buen trabajo en eso y nos ayuda mucho en este tema. Pero solo para iniciar, la palabra impasible quiere decir es como sin, ¿no? Y pasible refiere a pasiones o a veces la palabra como sufrimientos. Entonces, cuando decimos que Dios es impasible, queremos decir que Él es sin pasiones. Que ayuda y no, ¿no? Porque tenemos que entonces entender cuáles son las pasiones. Y para hacer eso, quiero primero hacer la pregunta, ¿cuáles son las emociones humanas? Entonces, pensando en esta semana, ¿cuál es alguna emoción que te sentiste en esta semana? ¿Algún ejemplo? Ajá. Enojo. ¿Y cuál fue la situación general? Ok, está bien. Ok, muy bien. Enojo, muy bien. Sí, y muchas veces una situación pasa, ¿no? Y nos enojamos, nos reaccionamos, que no va a nuestra manera, entonces nos frustramos, nos enojamos y reaccionamos, ¿no? Muy bien. Olguita. Bienvenido. Qué bueno que estás acá. Muy bien. Entonces una emoción de amor, ¿no? De ver a sus nietos, a venir acá. Qué bueno. ¿Qué más? Miedo, ansiedad, ¿no? ¿Y cuáles quizás son momentos que nos provocan miedo? Tristeza, ok, muy bien. Frustración. Incertidumbre, ¿no? Y muchas veces vemos como, y pensamos en miedos, ¿no? Vemos algo que ha pasado, quizás algo que pueda pasar, y reaccionamos con temor a eso, ¿no? Y vemos la tristeza, ¿no? De que nosotros, hay dos aspectos. Uno, que nosotros lamentamos haber perdido algo, y luego estamos viendo qué hacemos, reaccionando a algo que pasó a nosotros, ¿no? Entonces podemos ver que nosotros somos humanos y nosotros tenemos emociones como una parte esencial de nuestra vida. Estamos constantemente reaccionando en emociones a lo que pasa en nuestro mundo. Y si nosotros vemos entonces tenemos que, viendo por decirlo, las emociones divinas, podemos reconocer, como dice el primer punto, la Biblia dice que Dios tiene odio, tiene ira, tiene amor, tiene gozo, tiene deleite, tiene compasión. Entonces hay un montón de cosas, o afectos, o podríamos decir emociones en palabras que usamos, que tiene Dios. Pero a la vez tenemos que reconocer otra verdad, que Dios tiene estas emociones en una manera que mantiene todo quien es. O sea, así que Dios es independiente e inmutable en sus emociones. Entonces Dios, en un lado vemos, Dios tiene ira, tiene gozo, tiene amor, tiene deleite, compasión, y a la vez es independiente, es inmutable. Y para revisar, vimos la independencia de Dios, y significa que Dios es autoexistente y todo suficiente en sí mismo como la fuente de todo. Así no recibe ni depende de otros. Entonces las emociones de Dios, Él no recibe de otros. No es como cambiado por otros, porque es suficiente en sí mismo.
Y segundo, vemos la inmutabilidad de Dios, y eso, con esa doctrina, se niega en Dios todo cambio, tanto en esencia como en su voluntad. La creación solo cambia en su relación con Dios. Entonces vimos que los cambios que pasan con Dios no son cambios reales, o sea, cambios en el ser de Dios, sino son cambios relacionales. O sea, los seres humanos cambiamos en relación con Dios. Y un ejemplo que podríamos decir sería, bueno, mi papá está aquí, y si piensan, cuando yo tenía 10 años, era más bajo que mi papá, ¿no? Y ahora, ya a los 31 años, soy más alto que mi papá. Ahora, la pregunta, ¿cambió la altura de mi papá? Bueno, quizás, pero no, al final no, muy poquito quizás, ¿no? Pero ¿qué cambió? Cambió mi relación con él. Al principio era más bajo y ahora soy más alto. Entonces ha cambiado, pero es un cambio no en él, sino en mí. En una manera muy parecida, los cambios en relación con Dios son parecidos. Nosotros cambiamos de estar en rebelión contra Dios y bajo su ira, y nosotros movemos a ser reconciliados con Dios y bajo su favor por un cambio en nosotros. Y no sé si acuerdan el ejemplo que dio Roberto, ¿no? Tenía una lámpara, bueno, no se ve nada, pero una lámpara, ¿no? Que uno empieza afuera de la lámpara, voy a decir el micrófono, y se mueve bajo la lámpara, siempre se mantiene igual la lámpara, pero nuestra relación con la lámpara es que cambia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las emociones divinas, tenemos que entender que Dios tiene ira, gozo, odio, deleite, pero de una manera independiente y de una manera inmutable. O sea, Él no cambia en su ser en cuanto a sus emociones. Y para hacer esto, quiero llegar a una definición de la impasibilidad para poder profundizar un poco más y describir cómo debemos entender todo esto juntos. Porque en un sentido es una rompecabezas. ¿Cómo es que Dios tiene emociones, estas emociones, y a la vez entendemos todo lo demás de quién es Dios? Y la definición que tenemos aquí es esto. Dios no es sujeto a pasiones, y vamos a definirlo pronto. Sus afectos muestran las disposiciones estables y inmutables de su voluntad hacia su creación según la naturaleza de cada ser. O sea, sus afectos, su amor, su odio, muestra su disposición hacia otros. Como esa lámpara que muestra su amor, su favor para los cristianos, muestra su odio del pecado, pero de una manera inmutable. Es un afecto, es un amor verdadero, pero no es como que está cambiando, sino es un afecto eterno, un deleite eterno en lo bueno, en lo admirable, en lo justo, y un odio eterno de quien está en rebelión contra Dios, contra la falsedad, ¿no? Entonces tenemos que hacer una distinción entre dos cosas aquí. Y creo en este tema tenemos problemas porque lo que históricamente eran dos palabras, dos significados, ya son uno. Y que históricamente usaban dos palabras para describir las emociones. Una palabra era pasiones, y esas eran emociones y reacciones provocadas por otros. Y usualmente hablaba de sufrimiento, hablaba de reacciones pecaminosas, deseos pecaminosos. Eso eran las pasiones que venían provocados por otros, reacciones de otros, provocados por otros. Y luego hablaba de los afectos,
Y eso es una disposición de la voluntad hacia otro que es estable, que viene de mí hacia otros. Y para ilustrar esto, quería mencionar 2 ejemplos. El primero aquí tenemos, ¿de qué es esto? De Barcelona. ¿Cuántos de ustedes son fanáticos de Barcelona? Unos cuantos. ¿Cuántos son contra Barcelona? Ok, tenemos 2. ¿Para quién vas? Ok, ya, claro, también. Ya, ok, bueno. Bueno, si a uno le gusta la Barcelona, ¿no? Tú sigas, a ti sigue gustando, buscando, deseando que ganan en todos tiempos o solo cuando van bien. En todos tiempos, ¿no? Tiene una temporada muy buena y te deleites y uno malo y desanimas, pero sigues estable, podríamos decir, y es un ejemplo más o menos, ¿no? Pero podríamos decir, un afecto constante para la Barcelona. En todos tiempos, en todas temporadas, o para los madridistas, ¿no? En contra de Barcelona, ¿no? Y deseando que no ganan, pero de una manera estable, no está cambiando, es un afecto que viene de ti, que no sabemos por qué, pero en algún momento empezaste a desear y que ganan y querer a ellos y sigue, ¿no? Y de una manera muy parecida podríamos hablar de los padres, ¿no? Nosotros acabamos de tener nuestro primer hijo y desde el principio y creciendo hay un afecto hacia su hijo. Y los que han tenido hijos por mucho tiempo, ¿cuándo termina? ¿Cuándo cambia ese afecto? Nunca, ¿no? Hay una estabilidad de ese amor, de ese afecto hacia ellos por todo el tiempo. Y pueden obedecer y desobedecer, pero sigue un amor por ellos, porque viene de uno mismo hacia otro. Entonces, cuando estamos hablando de por decirlo, las emociones de Dios, queremos afirmar que Dios tiene afectos y negar que Él tiene pasiones. O sea, Él eternamente se deleite en lo bueno, se goza en verdad, como vimos antes, ¿no? Pero Él no está reaccionando cada momento como algo nuevo. Y siente al otro lado, ¿no? Enojo, tristeza, odio por todo lo que es malo. Que todo contradice quién es Él. Pero otra vez, no está reaccionando en el momento a cosas como algo nuevo. Como nosotros reaccionamos muchas veces con miedo, con enojo, Y entonces hay un enojo, un afecto de enojo eterno, una disposición contra el pecado eterno, pero no es como una reacción nueva, porque Dios siempre ha relacionado con el pecado de esa manera. Entonces, nos ayuda mucho. Entonces, cuando decimos Dios es impasible, queremos decir Dios no tiene pasiones. ¿Ok? Y sé que estamos entrando ya como a partes que a veces nos cuestan, ¿no? Y sé que van a estar masticando esto y vamos a estar regresando a esto en las siguientes semanas, ¿no? Para desarrollarlo más. Pero esto es importante porque si los que han estudiado, y no lo he estudiado mucho, pero muy poco, ¿no? Los dioses romanos, ellos tenían pasiones. Se enojaban unos con otros, un día estaban contentos con alguien, al día siguiente lo quería destruir, un día querían esto, el otro día querían esto. Tenían pasiones cambiando. Cada día en su mitología, ¿no? De los dioses romanos, eran muy humanos, ¿no? Al final, con pasiones muy humanas. Y desde la iglesia primitiva, ¿no? Los
cristianos querían decir y afirmar, mira, nuestro Dios no es así. No es un Dios cambiando de un día al otro, con deseos diferentes un día al siguiente día, sino que tiene afectos, sí, tiene amor, tiene odio, tiene enojo, pero de una manera estable que viene de quién es Él. Y entonces, y a veces, entonces tengo ahí la palabra, que otra palabra quizás nueva para usted, pero creo que es ayuda. A veces, y esto es que a veces la Biblia usa antropopatismos. Y eso es cuando la Biblia atribuye pasiones humanas a Dios para comunicar los afectos divinos. Y no sé, nosotros en toda esta serie hemos hablado del lenguaje analógica. O sea, cada cosa que decimos de Dios, hay una parte que corresponde a quién es Dios y una parte que tenemos que negar de Dios. Entonces, cuando decimos que Dios es como una piedra, tenemos que decir, bueno, Dios no viene de, no sé, un movimiento volcánico, no es duro, no podemos pisarlo, pero la piedra representa algo de quién es Dios, que Él es fuerte, que Él es algo que algo estable, que podemos confiar. Y de una manera muy parecida, cuando hablamos de las emociones, que Dios se enojó, tenemos que decir, bueno, sí, se enoja, pero de una manera divina, de una manera inmutable, de una manera independiente, de una manera que refleja que ese ser humano ha rebelado contra Dios y ahora está bajo la ira de Dios. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta, pensamiento? Ajá. Yo lo que quería comentar en el momento que estaba usando la relación, en la posición relacional de Dios con la criatura, estaba usando el ejemplo de su papá. Uh-huh. En cuanto a que Dios no cambia, estaba pensando que así mismo, como cuando usted tenía 10 años, se sentaba en las piernas de su papá Ajá. y estaba bien para los dos. Y cuando usted crece, cuando el niño crece, ya después que pasa la adolescencia y se hace un poco más adulto, uno quiere sentarse más en la pierna de su papá, pero a su papá no le importaría que se sentara en las piernas de él. Uh-huh. O sea, ese afecto no cambia y depende más bien de lo que piensa o siente el hombre, de lo que piensa o siente Dios, porque Dios sigue sintiendo lo mismo. Exacto, sí, exacto. Muy bien, ¿alguien más? Responder a la pregunta acerca del Espíritu Santo que antes. Oh, yeah, vamos a esto ahorita. ¿Huh? Ajá. Que ahí él no fue una emoción, fue la molestia del pecado del hombre que influyó en su percepción. Uh-huh. Entonces ahí yo lo veo como que por eso reaccionó así, no porque él fue un impulso de enojo, Uh-huh. porque él detesta el pecado, lo demostró hacia ella. Ajá. Entonces, si está, ¿Mencionas cuál ejemplo del templo sí, con Jesús? Y ahí, y vamos a llegar a esto, no hoy, pero en el futuro, vemos que cuando Cristo viene, y esto es un punto importante, Él toma una naturaleza humana. Así que Él asume pasiones humanas. Entonces, de una manera que Dios jamás hacía, Jesús tenía gozo humano, tenía enojo correcto, no contra lo mal, humano, tenía tristeza humana. Jesús lloró, algo que Dios nunca había hecho, porque no llorar con las lágrimas y todo es algo humano. Entonces, parte de lo increíble de la encarnación es que en Dios impasible, con afectos eternos, pero sin pasiones, tomó forma de humana y tomó pasiones humanas. Y sintió, como dice en hebreo, lo que es ser un ser humano. Sintió las tentaciones del sufrimiento. Vivió las tentaciones hacia el pecado, sin ceder, ¿no? Y eso es lo increíble, que el Dios eterno, creador sobre todo,
tomó forma de criatura y vivió una vida humana con todo lo que conlleva eso. Entonces, quiero profundizar un poco más, ¿no?, en los mismos que hemos estado viendo en la siguiente parte, entendiendo los efectos divinos. Y eso es donde vemos que Dios ama y se deleita en su pueblo, que hemos dicho, y odia y se aira contra el pecado. Y quiero verlo en pasajes específicos. En Jeremías 32, 41 dice, me regocijaré en ellos haciéndoles bien, y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con todo mi alma. Esto está hablando del pueblo de Israel y dice, mira, voy a regocijar en hacerles bien, porque es su pueblo que ha escogido y desde la eterna voluntad de Dios se deleite en su pueblo y se deleite en hacerles bien. Y vemos al otro lado, en Salmos 5:5 dice, los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces, ¿qué aborrece Dios? Los que hacen iniquidad. Y muy parecida en Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. O sea, la ira de Dios, la eterna, inmutable ira de Dios, se revela particularmente contra los que rebelen contra Dios, los que hacen iniquidad e impiedad. Entonces, lo que vemos es Dios se deleita en su pueblo, en bendecir y su favor sobre ellos, y se aira contra el pecado, con una ira inmutable desde toda la eternidad. ¿No? Entonces lo que vemos es que Dios no depende de la creación para su estado emocional, sino que sus afectos salen como una reflexión de su ser. Y vemos otro ejemplo en 1 Samuel, dice, porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en hacer los pueblos suyos. Entonces Dios escoge al pueblo de Israel de su voluntad desde Él. No es porque, y dice en otro pasaje, no quieren los más grandes, ni los más lindos, ni los más poderosos, sino por la decisión de Dios de amar a ellos. Entonces lo que vemos es que los afectos de Dios no dependen de la criatura, sino dependen de la eterna carácter de Dios. Entonces, y quiero conectarlo a lo que hemos visto otra vez, y eso es la beatitud de Dios, o sea, el eterno amor y deleite en sí mismo, le lleva a un estado estable de deleite en lo bueno y odio al malo. Las expresiones de emociones divinas expresan esta realidad. Entonces, en la Biblia, lo que vemos, y esto llegando un poco a la pregunta, ¿no?, de entristecer al Espíritu Santo, es que el Dios siempre ha odiado y visto mal y con tristeza al pecado. Y en un sentido, para el cristiano, esta tristeza del Espíritu Santo refleja dos realidades. Uno, en que ama a nosotros como sus hijos. Y el otro es que odia y ve la destructividad del pecado. Y esos dos afectos juntos le llevan a lo que expresa en la Biblia como tristeza. Porque ama a nosotros y quiere que sigamos el camino de vida y a la vez ve el pecado como es, lo odia y entonces se expresa en la Biblia como tristeza que tiene para nosotros cuando nosotros como sus hijos estamos buscando destrucción. Y es muy parecido con un padre, ¿no? Que entiende, mira, hijo, te amo y a la vez veo el impacto de estas malas decisiones y provoca una tristeza. O se expresa, podríamos decir, ese amor se expresa en una tristeza. No es que algo ha cambiado, sino que ese amor se expresa ahora con ese cambio en su hijo. Esas acciones se expresan ahora en una tristeza.
Y obviamente es una metáfora limitada porque igual somos humanos, seguimos con pasiones. Entonces igual la tristeza es una pasión del ser humano, que es diferente con Dios. Y eso mismo vemos en Deuteronomio, sí, es lo que mencionaba antes. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. Entonces, ¿por qué puso su amor Dios en ellos? ¿Qué dice? Creo que porque eran rebeldes. ¿Que eran rebeldes? Bueno, en un sentido dice, ni menciona ni el uno ni el otro. Dice, es por mi decisión. Es por lo que yo he decidido. Yo los amo. No porque son grandes, no porque son increíbles, por la decisión de Dios de salvar a un pueblo y amar a ellos. Y al final lo que vemos es que el amor de Dios viene a través de Cristo, ¿no? Que podemos ser santificados y limpiados y entrar a favor de Dios a través de la obra de Cristo. Entonces, podríamos resumir en el último ahí, así que Dios no sufre como seres humanos, ni tampoco es perturbado en su ser por acciones humanas, sino que siempre es una expresión eterna de Dios. Y eso vemos y quería ir como otro ejemplo aquí, en el Génesis 6, 5 a 6, que dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Qué había en la tierra? ¿Cómo? La maldad, el pecado. Entonces vemos que Dios creó el mundo, vemos a Adán y Eva pecan y empieza a multiplicar ya en el capítulo 6 la maldad en la tierra. Entonces la creación perfecta de Dios había cambiado de estar siguiendo el perfecto diseño de Dios a rebelión contra Él. Entonces, en eso dice, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces, esto es un ejemplo de usar una expresión muy humana para expresar los afectos de Dios. Entonces, ¿tiene Dios un corazón? No tiene, ¿no? Y todos entendemos eso claramente. Y también, entonces, junto con eso podemos entender, Dios tiene dolor como nosotros tenemos dolor. Tampoco. Pero sí vemos cuando habla del dolor de Dios contra el pecado, decimos, eso es coherente con quién es Dios. Que creó una creación buena, rebeló contra Él, llegó a destrucción y la expresión de ese amor que tiene Dios, junto con su ira contra el pecado, se expresa en un dolor con el estado del mundo en este momento. Muy bien. Entonces, hasta ahí. El siguiente semana vamos a ver la ira y compasión de Dios y profundizar más en este tema, ver cómo lo desarrollamos. Pero ¿alguna pregunta hasta ahí? Como algo que me ha ayudado a entenderlo es pensar que la Biblia en algún sentido es la revelación de Dios en un lenguaje humano. Entonces Dios tiene que condescender para comunicarse en un lenguaje que es limitado, por decirlo así, y por tanto va a expresarlo en palabras humanas porque es el lenguaje nuestro. Y dábamos este ejemplo hace algunas clases, cuando yo estoy tratando de explicarle a mi hijo de 2 o 3 años cómo es el mar y la profundidad del mar, le voy a decir el agua está mojada, el agua líquida, y quizás no va a entender todo lo que hay en el mar, su profundidad, pero mi lenguaje se acomoda a su condición que es un niño de 2 o 3 años. Entonces Dios, de manera similar, siendo infinito y eterno, acomoda su revelación a criaturas limitadas y finitas con un lenguaje limitado y finito. Uh-huh. Eso me ayuda como a decir, ok, por eso ocupa palabras humanas para expresar cosas eternas. Uh-huh. Amén.
Bueno, va acabando el tiempo y quiero terminar con algunas aplicaciones, porque creo esto es la parte donde podemos ser bendecidos y animados por esta doctrina, que se siente un poco a veces abstracto y difícil, pero creo ahí aterrizarlo nos ayuda a entender y ser animados con quién es nuestro Dios. Y el primer punto aquí es que la impasibilidad de Dios significa que en medio de nuestro sufrimiento, Él no es turbado ni alarmado, sino que en su compasión y amor nos puede fortalecer, ayudar y salvar. Y estaba pensando otra vez en el ejemplo de los padres, ¿no? Y cuando viene tu hijo y se golpeó, se cayó, él no necesita que te espantes y empieces a llorar con él. Necesita que te acercas con compasión, con amor, pero no sorprendido ni espantado por lo que ha pasado, sino de un estable, amoroso, acercar a su hijo en amor y compasión y ayudar. Y mucho más vemos que Dios, en medio de las circunstancias más difíciles de nuestras vidas, en medio de los momentos más oscuros, Dios no se alarma, no está turbado, no está preocupado. Dice que para Dios la oscuridad es como la luz. Entonces, debemos ser animados porque cuando yo me siento más abrumado, más frustrado, más confundido, Dios no se siente así. Él sigue en su estado de deleite eterno en Él, amando a sus hijos y buscando su bien. Entonces debe animarlos a decir, mira, ok, yo me siento así, pero mi Dios no es turbado, no está sufriendo como yo, sino en compasión se acerca y ama y rescate. Entonces el primero. Segundo, nosotros de eso debemos buscar imitar a Dios en crecer en un amor constante para lo bueno y verdadero y odio de todo lo que es malo y falso. Dice en Romanos 12:9, y el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicándose a lo bueno. O sea, en un sentido, de una manera muy humana, debemos imitar a nuestro Dios, en que tenemos afectos por todo lo que es bueno, estables, que no cambian, y un odio por todo lo que es malo. Que Dios crezca en nosotros estabilidad en nuestro interior, de amar a lo bueno, de amar la verdad, de buscarlo con todo nuestro corazón y de que odiemos al pecado y rechazamos constantemente el pecado. Entonces debemos imitar a Dios en esto. Y por último, quiero que vayan a la última hoja, la última parte. Y tengo se nos acaba el tiempo, como siempre. Una última párrafo que voy a leer que creo que resume lo que hemos estado viendo y luego lo aplica en un ánimo para nosotros. Y dice, la beatitud de Dios es la fuente de todos los afectos divinos. Por este deleite, la creación experimenta su deleite y amor en obediencia a Él y su ira y odio en rebelión contra Él. Ningunos de estos actos humanos impactan el interno deleite de Dios en sí mismo, aunque sí impactan la relación personal del ser humano con Dios. Y eso hemos estado viendo. Entonces, esto es el ánimo. Así que, como cristiano, puedes gozar de una confianza en el amor y deleite de Dios para ti que fluye de su ser, del ser de Dios. Nunca va a cambiar. La doctrina de la impasibilidad de Dios nos da la confianza de que el gozo amor de Dios en nosotros nunca va a cambiar, porque no ha nacido de alguna acción de nosotros, sino de su ser inmutable y su voluntad soberana. Si Dios no tiene pasiones, si sus afectos salen de quién es Él,
entonces no hay nada que tú puedes hacer para cambiar el amor de Dios para ti como su hijo. No importa que hagas, que peques, que desanimes, el amor de Dios sigue constante en todos momentos. ¿Por qué? Porque nace de quién es Él. Nace de una eternidad, de deleitarse en Él, que se expresa ahora en un deleite en sus hijos, un amor en sus hijos. Entonces, ¿tú crees que tú puedes cambiar algo que ha existido eternamente en Dios? No. No podemos cambiar a Dios. Entonces, hermano, hermana, confíen. En esta semana, cuando pecan, acuérdense, eso no cambia nada en Dios. Su amor sigue igual de constante y igual su compasión sigue igual de ferviente por ti como su hijo. Porque al final no ha nacido de nosotros. No es algo que hemos hecho, no porque somos fieles, que Dios nos ama, sino por la obra de Cristo en la cruz y su eterno amor por todos sus hijos y por todo lo que han sido justificados y purificados. Porque ese amor de Dios para la justicia, para la rectitud, para la santidad, en Cristo ha sido expresado en nosotros. Hemos recibido la santidad de Dios, la justicia de Dios en nosotros. Y en eso se deleita Dios. Y así que a través de Cristo, Cristo se deleita en nosotros, se goza en nosotros. Y entramos en la eterna beatitud de Dios en sí mismo, en que ese ahora se expresa hacia nosotros. Entonces, tengo ahí la última pregunta. ¿Cuándo tiendes a dudar del amor de Dios para ti? Y quiero que piensen en eso, que reflexionen en eso. Creo que todos tenemos momentos en nuestras semanas en cuando dudamos del cuidado de Dios, dudamos de la aceptación de Dios, dudamos del cuidado de Él. Si sea en sufrimiento, si sea en pérdidas, si sea en nuestro pecado, pensamos, ¿será que tengo que agradar a Dios otra vez? ¿Tengo que probarme a Dios otra vez? Y acuérdense, Dios no es pasible como los humanos. Es un Dios impasible con un afecto eterno hacia ti. Entonces descansan en eso. Gozan en eso. Deleítense en eso. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios, no como nosotros. Tú no eres un Dios que cambia de un día al otro, Señor, que nos ama un día y el siguiente no, sino que como Dios, tú nos amas, Señor, a través de Cristo, con un afecto eterno, un deleite que desde la eternidad, Señor. Te damos gracias porque tú no eres como nosotros. Tú no eres tan cambiable, Señor, sino que siempre eres Dios, Señor. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a descansar más en esta realidad. Ayúdanos a tener fe en ti, Señor, para vivir vidas que honran a ti, Señor, y que nos llenes con ese mismo deleite en lo bueno, en la verdad, y también ese mismo odio del pecado, Señor, para tu honra y gloria. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.